Impacto evangelístico. Id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Saludamos a todos los millones de oyentes de Impacto Evangelístico. Impacto Evangelístico es una clarinada profética proclamando el inminente levantamiento de la Iglesia al cielo y el subsiguiente retorno de Cristo a la tierra. Una defensa bíblica exponiendo la sana doctrina en estos días de herejías y apostasía. Una alarma espiritual despertando al pueblo de Dios en favor de la obra misionera y la evangelización del mundo. Una invitación divina llamando al pecador al arrepentimiento y a la fe en Cristo Jesús. Este programa se transmite cada semana a través de una extensa red de emisoras en Norte, Centro, Suramérica, Islas del Caribe y en Europa. Presenta el Movimiento Misionero Mundial. Predica el Reverendo Luis M. Ortiz. Dirección postal, Correo General, apartado 3644, San Juan, Puerto Rico, 00936. Nuestro Dios y Padre Celestial, te damos gracias por esta nueva oportunidad que nos concedes de llevar tu palabra a tantas vidas a través de esta red de emisoras de Impacto Evangelístico. Te suplicamos que tu palabra corra libremente y que todos sean bendecidos y beneficiados. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Leemos algunos versículos de la palabra de Dios en el Salmo 119. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Susténtame conforme a tu palabra, y viviré, y no quede yo avergonzado en mi esperanza. Sosténme y seré salvo, y me regocijaré siempre en tus estatutos. Poema viva y eficaz. La palabra de Dios es la energía que a existencia trajo el universo. Su eficacia sostiene en armonía lo creado todo sin reverso. La palabra de Dios es penetrante, de dos filos es espada aguda, muy profundo llega en su acción cortante, y al espíritu y al alma presta ayuda. Escuchan ustedes el gran programa internacional de carácter misionero, Impacto Evangelístico. A continuación escuchemos al hermano Ortiz en el mensaje de la palabra de Dios. La excelencia de la palabra de Dios. En Hebreos 4:12 leemos: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En las Sagradas Escrituras hay algunos versículos bíblicos que en unas pocas palabras expresan grandes, numerosas y eternas verdades. Uno de estos versículos es el bien conocido que se encuentra en San Juan capítulo 3 y verso 16, que dice:
porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo, en estas pocas palabras, describe el origen y el propósito de la redención y el medio de recibirla, con lo cual ha sido llamado la Biblia en miniatura. Otro de estos versículos que en pocas palabras dicen grandes y eternas verdades es el que leemos en Primera de Timoteo, capítulo 3 y verso 16, y dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Este versículo, en estas pocas palabras, nos señala o nos revela el gran misterio o proceso seguido por la divinidad para hacer posible la redención del hombre, a saber, la divina plenitud, la divina encarnación, la divina vindicación, la divina revelación, la divina inclusión, la divina propagación y la divina ascensión. Otro de estos versículos que en pocas palabras dice grandes y eternas verdades es el que leímos al principio, el cual repetimos: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Este versículo, en estas pocas palabras, presenta a la palabra de Dios tan poderosa, tan abarcadora y efectiva en sus resultados, que la señala como el origen y sustento de todo el universo, como espada de dos filos que nada escapa a su acción, tan efectiva y penetrante que recorre todo el cuerpo, sus coyunturas y tuétanos, y llega hasta el alma y afecta sus sentimientos, pasiones y deseos, y también llega hasta el espíritu y a su inteligencia, y discierne sus pensamientos e intenciones, y llega hasta lo más íntimo, y motiva al espíritu a su prerrogativa más elevada, que es adorar a Dios. ¿Y por qué la palabra de Dios es y hace todo esto? ¿Por qué la palabra de Dios tiene poder creativo y sustentador? ¿Por qué tiene poder penetrante y sanador para el cuerpo? ¿Por qué tiene poder purificador y santificador para el alma? ¿Por qué tiene poder escudriñador para la mente y los pensamientos, y poder vivificante y nutritivo para el espíritu? La palabra de Dios, el Logos de Dios, el Verbo de Dios. Acerca de esta palabra, de este Logos, de este Verbo, el apóstol Juan nos dice, comenzando su evangelio, que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Bajo la inspiración del Espíritu Santo, el apóstol usa esta palabra Verbo no en la manera de pensar de los griegos, sino en la manera de pensar de los hebreos. Los griegos usaban esta palabra Verbo para referirse al pensamiento abstracto. Lo abstracto señala una cualidad, pero excluye al sujeto. Se referían, pues, a una cualidad, al concepto, a la idea. Por ejemplo, la sabiduría. Pero los hebreos usaban esta palabra Verbo, y además de referirse a la cualidad, al concepto, al pensamiento abstracto, iban más allá y también incluían al sujeto, esto es, al pensador. Por ejemplo, la sabiduría de Cristo. Simplificando un poco esto, los griegos, al usar la palabra verbo, se están refiriendo a una cualidad, a la cualidad de expresión, pero los hebreos, a la vez que se refieren a la cualidad de expresión, también incluyen al que se expresa. Los griegos se refieren solo al pensamiento, los hebreos incluyen al pensamiento y al pensador, a la cualidad de expresión y al que se expresa. Y San Juan nos dice que en el principio era el Verbo. Cuando aquí dice en el principio, no se refiere a un principio de tiempo, a un principio histórico, sino a un estado eterno. Y cuando dice era, no quiere decir que una vez era y ya no es. Aquí el griego lo que expresa es algo de ayer, de hoy, algo pasado y continuo, de siempre. Se refiere al estado eterno. Cuando dice era con Dios, expresa la igualdad del Verbo con Dios. Y cuando dice era Dios, está expresando la deidad del Verbo. De modo que este versículo realmente dice,
en el estado eterno siempre fue el Verbo, y el Verbo siempre fue igualmente con Dios, y el Verbo siempre fue Dios. Entonces, la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque realmente la palabra, el logos, el verbo, se refiere, señala, identifica a la segunda persona de la divina Trinidad, al Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios. Por esta razón, la palabra de Dios es santa, así como Dios es santo. La palabra de Dios es verdad, así como Dios es verdadero. La palabra de Dios es recta, así como Dios es recto. La palabra de Dios es eterna, así como Dios es eterno. La palabra de Dios es pura, así como Dios es puro. La palabra de Dios es limpia, así como Dios es limpio. La palabra de Dios es fiel, así como Dios es fiel. La palabra de Dios es luz, así como Dios es luz. La palabra de Dios es creadora, así como Dios es creador. La palabra de Dios no cambia, así como Dios no cambia. La palabra de Dios sana, así como Dios sana. Dios y su palabra son inseparables. Dios todo lo ha hecho, todo lo hace, todo lo hará con su palabra. Dios es celoso de cumplir su palabra. Dios vigila su palabra para ponerla por obra. Dios no permite que su palabra torne atrás vacía. Dios ha purificado su palabra 7 veces. Dios apresura su palabra para ponerla por obra. El cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasará. Sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios escrita, esto es, la Santa Biblia, fue escrita por inspiración del Espíritu Santo en el lenguaje más sencillo y comprensible, de manera que todo el pueblo pueda entender y obedecer sus enseñanzas, lo cual hace innecesario esas ediciones y versiones parafraseadas y con un lenguaje vulgar, pues sumamente pura es la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva. En la Biblia aramea dice que la palabra de Dios es viviente. Y en el original griego dice que la palabra de Dios es energía. Toda materia está compuesta de moléculas y las moléculas de átomos. Hasta tiempos recientes la ciencia creyó que los átomos eran partículas inertes, sin vida. Pero ya se sabe del tremendo descubrimiento hecho por la ciencia con respecto a esto. Es decir, que los átomos, partículas microscópicas como son, pero que tienen vida, que son energía, y que están constituidos por 3 elementos principales, a saber, neutrones, protones y electrones. De ahí se concluyó acertadamente que toda materia es energía. El sol es energía, las estrellas son energía, el agua es energía, la piedra es energía, la leña es energía, el carbón es energía, el fuego es energía, el petróleo es energía, la luz es energía, el viento es energía, todo lo creado es energía. ¿Por qué es que desde el microscópico átomo hasta el inconmensurable universo todo es energía? ¿De dónde ha salido tanta energía? Amigos, es que todo el universo con toda su energía fue creado por otra energía infinitamente mayor y más potente, a saber, la palabra de Dios. Dios habló su palabra y todo vino a la existencia. El registro de la creación más científico, razonable y comprensible que existe es el registro bíblico en el libro de Génesis, y dice: y dijo Dios, sea la luz,
y fue la luz. Dios habló su palabra y todo vino a la existencia. El salmista dijo: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. El profeta Jeremías afirma: Dios es el que hizo la tierra con su poder, el que afirmó al mundo con su sabiduría y extendió los cielos con su inteligencia. A su voz, a la voz de su palabra, se producen tumultos de agua en los cielos y hace subir las nubes de lo último de la tierra. Él hace relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. En Hebreos 11:3 leemos: por fe entendemos haber sido constituido el universo con la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Quiere decir que el universo no fue hecho de materia ya existente, sino de la energía invisible de la potente palabra de Dios. El apóstol Pedro nos dice que en el tiempo antiguo fueron hechos los cielos y la tierra por la palabra de Dios. El salmista David, en un poema de exaltación al poder de la palabra de Dios, exclamó y dijo: voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria, voz de Jehová sobre las muchas aguas, voz de Jehová que preside en el diluvio, voz de Jehová que derrama llamas de fuego, voz de Jehová que hace temblar el desierto. Alguien dirá: pero eso es lo que dice la Biblia. Positivamente, esto es lo que dice la Biblia. ¿Y podrá alguien mencionar y probar una fuente de información más autorizada, más confiable, más comprobada, más antigua, más fiel, más científica, más razonable, más comprensible, más lógica y más digna, más segura que la Santa Biblia? No la hay. Es que antes de que la ciencia humana comenzara a descubrir y a decir, ya la ciencia divina lo había revelado y lo había dicho en la Biblia. Más de 2000 años antes de que Cristóbal Colón descubriera que la Tierra es redonda, 1000 años antes de Cristo, ya la Biblia lo había dicho, pues en Proverbios 8:27 y en Isaías 40:22 habla del círculo de la Tierra. Antes de que la ciencia humana descubriera el proceso de la evaporación de las aguas de los mares y de otros cuerpos de agua para llevarlas a las nubes y luego derramarlas otra vez en la tierra en forma de lluvia, descubrimiento este que fue realizado para el año 1620 de la era cristiana, ya la Biblia lo había dicho como 1600 años antes de la era cristiana, o sea, 3220 años antes. Pues en el libro de Job dice: Dios atrae las gotas de agua al transformarse el vapor en lluvia, la cual destilan las nubes, goteando en abundancia sobre los hombres. Antes que los hermanos Wright volaran en su modesto aeroplano fabricado por ellos en el año 1903, ya la Biblia, más de 800 años antes de Cristo, o sea, más de 1700 años antes de los hermanos Wright, ya la Biblia se había referido no solo a la aviación, pero también a los vuelos espaciales, pues en el libro de Amós 9:2 dice: aunque subieren hasta el cielo, de allí los haré descender. Y en Abdías 1:4 dice: si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. La radio y la televisión son inventos modernos, pero desde el primer siglo de la era cristiana, o sea, hace más de 1900 años, ya la Biblia lo anunció, pues en Apocalipsis 11 del 7 al 10
se nos relata que los 2 testigos, 2 grandes profetas, serán matados en Jerusalén por el anticristo, y que los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros. Esto es posible, que todo el mundo vea 2 cadáveres en Jerusalén por medio de la televisión y de la radio. Y mucho más podríamos añadir, pues aunque la Biblia no es un libro de texto de ciencia, contiene mucho más ciencia del que el hombre ha podido encontrar y descubrir. No es que la ciencia del hombre, con sus descubrimientos, pruebe que la Biblia es verdad, sino que la ciencia divina de la Biblia prueba que los descubrimientos de la ciencia humana son correctos. Ciertamente, la palabra de Dios es la energía que ha creado un universo lleno de energía. Y también es la energía que vivifica el espíritu humano. Y somos renacidos de la simiente incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios es eficaz. La palabra de Dios no es palabra obsoleta, inoperante, decadente. No es palabra que creó y cesó en su vigencia y en su acción, dejando todo lo creado al azar, a la merced de las contingencias. La palabra de Dios es eficaz, efectiva, actual, activa, operante, continua en su acción. Es palabra de orden, es palabra que a la vez que crea, sostiene en orden y equilibrio lo creado. Refiriéndose a Cristo, el Verbo, en Hebreos 1:3 dice, por quien asimismo hizo el universo, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y en 2 de Pedro 3:7 leemos que los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. Esto es, la misma palabra que los creó también los sostiene. Y en la vida personal y diaria de cada cristiano, de la nueva criatura, la nueva creación, la palabra de Dios es igualmente eficaz, operante. En el Salmo 119 dice, la exposición de tus palabras alumbra, ordena mis pasos con tu palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y en 2 Timoteo 3 del 15 al 17 dice, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gracias doy a mi Señor por la eficacia de la palabra de Dios en mi vida. Amados, este mensaje sobre la excelencia de la palabra de Dios continuará la próxima semana. Oremos. Nuestro Dios y Padre Celestial, te doy gracias por Jesucristo, nuestro maravilloso Salvador y Redentor. Te doy gracias por tu santa y bendita palabra. Señor, te suplicamos que tu palabra, cual espada de 2 filos que hiere y cual medicina eficaz que sana, haya tocado lo más íntimo de cada persona y atienda cada necesidad y sane toda enfermedad. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Atención, si este mensaje ha sido de bendición a su vida y desea obtener una copia del mismo grabado en la voz del hermano Ortiz en cassette, escríbanos pidiendo información. El título del mensaje de hoy es La excelencia de la palabra de Dios, primera parte. Recuerde nuestra dirección: Movimiento Misionero Mundial, P.O. Box 363644, San Juan, Puerto Rico 00100.
936-3644. Y así nos despedimos de ustedes hasta la próxima semana, cuando volveremos en este mismo día, a la hora de hoy y por esta misma emisora. Si este programa ha sido de bendición e inspiración a su vida, escríbanos hoy mismo. No olvide que esta es una obra de fe. Dependemos enteramente del Señor y de la generosa aportación de nuestros oyentes. Recuerde nuestra dirección: Luis M. Ortiz, Correo General, apartado 3644, San Juan, Puerto Rico, 00936. Dios os bendiga.